Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas tardes, Eric. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Víctor, estamos? ¿qué pasa? Pues nada, aquí Pues estamos un bien, día más, una semana más una para semana los más oyentes. con nuestros oyentes, que bueno, aquí estamos, ya es el cuarto episodio. Lo primero de todo, dar las gracias a todos nuestros oyentes por seguir ahí fieles, por darnos esa bienvenida tan calurosa a esta segunda temporada. Y bueno, hoy me tocaba a mí traer relato Ujú. y, y bueno, la verdad es que esto fue el que traigo hoy ha sido un poco inesperado. Inesperado porque no había caído yo en este autor y recordé que a Leonardo Hull, le gustaba Ujú. mucho este autor que traemos hoy. Y bueno, pues dije, a mí también me gusta, yo he leído algunos libros de él. Digo, ¿por qué no? Escogí un relato que no había leído hasta ahora Ujú. y lo traigo. ¿De quién hablo? Os preguntaréis. Pues hablo ni más ni menos que de Hermann Hesse y Ujú. el relato que traigo para destripar es El sillón de mimbre. Sillón de mimbre. El segundo sillón que tenemos en Ficciópatas, ¿eh? Si te Sí, das cuenta. cierto, cierto. Ya casi podemos montar una tienda. De muebles. Sí, señor, Pues pues Hermann Hesse y el sillón de mimbre. Yo supongo que habrás leído, es un suponer, esto no lo hemos hablado, pero mm, supongo que habrás leído Siddhartha, el Lobo Estepario, ¿no? De Hermann sí, Hesse, que yo sí, como lo que tiene. de las novelas que tiene él, yo he leído, pues eso, lo que es Siddhartha, El lobo estepario y Demian. Y Demian, Entonces, claro. claro, las tres así. Luego creo que está, El juego de ahora los avalorios, que también sí, es conocida. esa no la he leído. Y luego he leído algunos cuentos, tengo un libro de cuentos de él y algunos cuentos sueltos. Y luego cuando quise abordar este relato, lo cierto es que leí unos cuantos más de los que no había leído. Y dije, mira, pues me hizo un pelín de gracia por como hablábamos antes de el tema de la semblanza y bueno, que a Ujú. Germán G le gusta mucho jugar con las parábolas, la metáfora, el simbolismo y aquí pues hay mucho de eso en muy poquito espacio. Lo he notado juguetón, ¿eh? Lo he notado juguetón en sus cuentos, sí. Sí, Fíjate, una cosa pues que a lo mejor en las novelas es un poco más, pues, como te diría, puedo poner muchos adjetivos, más profundo, no profundo, pero más, sí, tomarse a lo mejor más en serio, ¿no? Lo que está escribiendo. sí, a ver, es cierto que él sabe del espacio del que dispone cuando aborda los relatos cortos. Ujú. Entonces, es cierto que con sus novelas pues se explaya más. No hay que desdeñar que era un hombre con un espíritu, un alma cándida, bastante calmado en ese sentido. Eh, y bueno, eso se nota en sus relatos, ¿no? Que Ujú. tiende mucho hacia la espiritualidad, hacia esa, no sé cómo llamarlo. Bueno, digamos, Ah, dejémoslo en espiritualidad, sí. ¿vale? Hay que decir que tenía un alma sensible. Él era además, como aparece por aquí, además de escritor, era poeta, novelista, evidentemente, y pintor. Ujú. Pues bueno, pintor Fíjate, y lo de que era pintor no lo sabía, pero viene sí, muy bien en este relato, claro. sí, sí, además ha pintado pues un montón. Ha hecho un Ujú. montón de cosas, eh, pues, un montón de tesis doctorales, como se ve por aquí, 200 tesis doctorales para el que tenga YouTube y lo esté viendo, 5.000 artículos, 50 libros sobre su vida, además de 35.000 respuestas a cartas de lectores. O sea, esto Le pasa como a Lovecraft, que quizás su corpus literario más amplio en realidad eran sus cartas. mm, Este tío, hostia, es que, perdón, pero 35.000 cartas, sí, joder.
Se dice pronto, ¿eh? A mano. O Ujú. sea, bueno, Claro, a supongo mano, a digo mano yo. o a A lo máquina, mejor pero se lo vamos. dictaba a alguien, quién sabe. Pues podría ser, podría ser. Y No sé. luego, pues también tiene una cantidad de obras de arte, ¿no? Creo que tocaba mucho la acuarela, Ujú. bastante amplia. Estaba buscando por aquí el dato que creía haberlo apartado, pero no lo veo. Seguramente aparecerá más Era adelante. Pero sí, acuarelista este hombre, entonces. perdón. Que era acuarelista este hombre. Si no me equivoco, sí, Ujú, ¿vale? ujú. Entonces, sí que pintó bastante. Tienes mucho que pintar. Bueno, a ver, Eh, lo que se pintó fue un premio Nobel de literatura también, en un sí, momento dado. recibió el premio Nobel Ah, de mira, literatura en 1946, mira que como, bien me ha entrado ahí el banner. Sí, 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 como sí. reconocimiento a su trayectoria literaria. No fue el único premio que ganó, todo hay Ujú, que decirlo, que bueno, ganó varios premios. Pues mira, lo tengo aquí, además del Nobel, pues ganó el Bauernfeld, no sé cómo sí. se pronuncia, el Gold, Premios que no sabemos pronunciar claro, del alemán. el Gottfried Keller, el Goethe y Sí. también el premio de la paz del comercio librero alemán. Porque Ujú, también hay que destacar ujú. que, que Fue Hermann Hesse librero. fue librero, fue Sí, sí, librero. sí. Sí. O sea, él Sí. empezó con muy jovencito, trabajando, trabajando de librero, Mm. ¿vale? Pero nada, creo que el primer trabajo de librero le duró 3 días. Una cosa, una cosa así, empezó como, Eso como aprendiz de librero en Neissecker, seguramente fue, Alemania. perdona la broma, pero le pillaría una campaña de libros de texto o algo así. Y diría, Pues mira, esto yo no sí, lo aguanto. seguramente. Luego estuvo trabajando durante 14 meses en una fábrica de relojes como mecánico, Mm, pero ya después de eso, ya en octubre de 1895, pues ya él dijo, no, voy a probar otra vez. Y estuvo trabajando pues, en la librería Hackenhauer en Tubinga y ahí se consagró allá en cuerpo y alma. Entonces, además, la mm, parte principal del fondo literario era sobre teología, filología y derecho. ujú. Y como él lo que hacía era agrupar y archivar libros, pues le cogió gusto, ¿no? Y además cuando terminaba la jornada él seguía trabajando, ¿no? Oye, pues yo te digo Sí. una cosa, yo que he trabajado de bibliotecario durante un tiempo y de librero también, no te digo nada cuando te pasas el día ordenando libros, ¿eh? Te duele la espalda. Poca broma con eso. Y bueno, yo imagino que también le coges un poco de cosica, ¿no? De tirria, ¿o no? No, no, diría ¿No? los libros no. No, hombre, no, pero que parece una cosa, te quiero decir que, no, no me canso, ¿no? Pero sí, No, pero ponte, hay que ponte a, agacharse. ponte a agacharte a colocar libros todo el día, ya verás. Ah, O sea, sí, bueno, sí. decir también que su primera novela yo no la conozco, no la he leído, que Ujú, fue la de Peter Kamenzind, yo tampoco. la publicó en 1904. Y este fue un poco el momento en el cual él, digamos que empezó a escribir profesionalmente, o Ujú, por lo menos a poder vivir de sus escritos. Esto le animó a seguir escribiendo, bueno, a independizarse un poco, bueno, a formar una familia más bien, tuvo niños y demás. Y entonces escribió su segunda novela, perdón, que se llama Bajo las ruedas y que la publicó en 1906, además de algunos relatos y poemas. La siguiente ujú. novela esta, Gertrude, en 1910, supuso una crisis de creatividad, Gess, y entonces la acabó dura, o sea, como pudo, pero luego siempre la consideró una novela fallida. Y aquí hay una cosa No le fue muy que bien al principio, ¿eh? Por lo que no, estoy viendo. de hecho, la carrera de Hermann Hesse tuvo un momento álgido, pero sí que fue hasta el día más o menos de su muerte, fue yendo en declive. Mm. Fue, y eso es algo interesante porque luego remontó, ya lo veremos. Pero bueno, tras la declaración de la Primera Guerra Mundial, esto es gracioso porque él se presentó como voluntario en la embajada de Alemania, Ujú. pero lo declararon inútil para el combate y lo destinaron a Berna para asistir a prisioneros de guerra en su embajada. Mira, un punto que Eh, tiene en común, perdona, un punto que tiene en común con Bukowski, sí, que se aquí, presentó a la fuerza y lo declararon y inútil no, también para la guerra, pero claro, por sensible. aquí pues no sé qué criterio fue el que tomaron, pero sí que es verdad que acabó como responsable de la librería de los prisioneros de guerra alemania. Acabó de librero o de ¿Sí? O bibliotecario. sea, siguió ahí perpetuando su profesión de librero.
Ujú, Bueno, poco más que decir. A ver, ahí sí que es verdad que ha publicado, como hemos dicho, muchas obras. Las más conocidas, pues, son las que he dicho de los esteparios, Demian, Siddhartha y, como has dicho tú, el juego de los Avalorios. ujú. Muy conocidas sus recopilaciones de cuentos y poemas, que son todos, pues, cargados de parábolas, ¿no? Eh, bueno, esto ya hemos dicho, que ganó un montón de premios también. Y hay aquí algunos datos curiosos, que es, por ejemplo, que, que hay una cita de Demian en la portada del álbum de Abraxas de Santana, Ujú. ¿no? Que se Eso revela sí, eso sí la... lo había escuchado, sí. Y como Lo esto, sé. pues seguro que habrá muchas anécdotas, pero sí que es verdad que una vez que murió fue Mm, cuando empezó a tener cierto reconocimiento, porque es cierto que en la década de 1950 la popularidad de Hess comenzó a disminuir. Entonces, digamos que dejó de ser centro de atención, a pesar de que había vendido muchísimo, tanto en Alemania como fuera. Creo que una burralidad de 30 millones de ejemplares o cosas así, de los cuales un tercio era únicamente en Alemania. Bueno, también es normal que en un momento dado un autor, pues, que a lo mejor durante décadas ha vendido, Sí, ha sido reconocido y demás, en un momento dado también, pues, eh, no que mm, decaiga, pero sí que a lo mejor, pues yo qué sé, eh, sea menos, mm, cause menos sí, interés, ¿no? En los sí. lectores. En 1955, de hecho, llegó a su punto, a su mínimo, ¿no? de venta. Pero una vez que murió en 1962, pues los escritos que se publicaron a título póstumo, que eran sobre todo cartas y piezas de prosa, ¿no? Ujú. Eh, contribuyeron a un nuevo nivel de comprensión, ¿no? Expandieron un poco la obra de, de Hermann Hesse, y la apreciación, pues evidentemente, cobró una dimensión nueva. Esto hizo que, que volviera a resurgir y que empezara a despuntar otra vez, ya ves, lo que siempre es, ¿no? El tópico de que una vez muerto empieza a despuntar más que cuando estaba vivo. Sí, pero esto, si no me equivoco, tuvo que ver con el hecho de la llegada bueno, pues de los hippies, ¿sabes? Sí, Del New Age, de la contracultura de Estados Unidos. mm, Creo, porque como, bueno, en alguna de sus obras, ¿no? Yo creo que en Siddhartha quizás la que más, tiene como ese orientalismo tan fuerte, ¿no? O sí, contiene como esa filosofía tan oriental. Y claro, en los años 60 en Estados Unidos de repente hubo un gran interés por todo lo oriental, ¿no? De hecho, los Beatles van en mm. un momento dado a visitar a un gurú, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Gruyère, bueno, sí, no me acuerdo. sí, bueno, porque te quiero decir que vieron influida su música también por eso, ¿no? Mm, Entonces yo creo que eso responde un poco a eso, ¿no? A esa época, como sí, que seguro, ahí estaba muerto ya, ¿eso lo sabes? sí. A ver, Eh, él murió en el 62, entonces, sí, el resurgir del movimiento hippie y todo esto creo que le pilló ahí, pero ya ella no estaba para verlo. ya. Y, sí que es verdad que Siddhartha, por ejemplo, trascendió más allá de lo que es el movimiento hippie y se convirtió es una, de hecho, hoy en día una de las novelas occidentales más populares en la India. Pero vamos, es Mm. popular en todo el En todas mundo. partes, en realidad sí, es un long seller. O sea, yo creo que es un Sí, libro que se ha vendido siempre y sí. sí. Pero sí que Ujú. es cierto, por ejemplo, en Alemania hay muchas escuelas que llevan su nombre, hay un teatro en Chicago también que lleva el nombre de la novela de, pues, el Steppenwolf, el teatro Ay, Lobo ¿cómo era? El Estepario. el teatro Steppenwolf, el teatro de los sueños, no recuerdo, tenía un nombre. Sí, En fin. sí, sí, lo Ujú. tengo ya apuntado. Sí, hay un menú, bueno, The Magic Theater of Mad Men Only, que es un Vale. poco como el teatro mágico de los hombres locos. Bueno, que era una especie de cabaret espiritual y Ajá. algo así, con un poco de pesadilla a la que asistían algunos de los personajes, incluidos Harry Haller, ¿no? Y que se fundó Sí. en 1967 para interpretar obras de nuevos dramaturgos y demás. Y ese está en San Francisco, ¿vale? Luego también se hizo una escultura suya en su, en su lugar de origen, en Cal, Bueno, cómo no. claro. Pero Esta fue, gente a la que le hacían esculturas como a, sí, ay. además fue representando la última visita que hizo al pueblo. Ujú, ujú, O sea, tiene título y ujú. todo, la escultura. Si lo encuentro por aquí,
que la tenía más o menos a mano. Es una escultura de Kurt Sotti y la tituló Entre quedarse y seguir. Evidentemente siguió, pasó del pueblo, no, pero lo mostraba él a los 55 años durante su última visita al pueblo, a principios de 1930. O sea, en 32 años ya no volvió a pisar el pueblo, o sea que evidentemente no se quedó. A mí me resulta curioso, fíjate, ¿no? Que la vida que tuvo que tener este hombre, que en un principio era sería como muy modesta, empezando como librero, ¿no? Trabajando en las fábricas, ¿no? También lo has mencionado, ¿no? En Alemania, presentándose a la Primera Guerra Mundial como voluntario. O sea, esa vida. Y luego que muchas décadas después, pues eso, una generación de hippies, como hemos dicho antes, redescubran tu obra y la resignifiquen, ¿no? Y le den como un nuevo valor. A mí eso no sé, me parece muy curioso de estas vidas. Sí. Bueno, cabe destacar que Hermann Hesse consiguió aunar dos de sus orígenes en uno solo, ¿no? Que es escribir y escribir sobre espiritualidad, muy entrecomillado, ¿no? Y es porque fue descendiente de misioneros cristianos, pero es que además la familia tuvo desde 1873 una editorial de estos misioneros que la dirigía su abuelo materno, Hermann Gundert. Entonces, claro, Mejoró luego, lo que había, ¿eh? Pero... luego más adelante, y esto he tenido que buscarlo, el tema de que durante los primeros años su mundo estuvo impregnado por el espíritu del pietismo suavo. Pietismo No tenía, suavo. ¿Qué es eso? suavo es la región en la que se daba, ¿no? Pero el pietismo era un movimiento de avivamiento espiritual que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, y también hubo mucha gente famosilla dentro del pietismo, como es Hermann Frankl y Nikolaus Ludwig de la época, ¿no? Pero De la esto época. es avivamiento espiritual, esto es que rollo Sí. cientología, como Tom Cruise. No, mira, esto es que el pietismo daba más importancia a la experiencia religiosa personal de Cristo que a la rutina del culto, y enfatizaba la lectura y el estudio de la Biblia. Esto me recuerda un poco a los judíos, ¿no? Los judíos tienen un poco esta dinámica de culto, ¿no? Más o menos. Lo que pasa que no, por el tema de enfatizar la lectura y el estudio de las escrituras. Sí. Y bueno, esto básicamente es un poco lo que era Hermann Hesse. Y si te parece, pues podemos empezar a destripar. Sí, claro que sí. Cuando quieras. Vamos con el sillón de mimbre. Sí, ¿Quieres que lo contemos por encima? Aunque es muy breve. En realidad, sí, contarlo por encima, pero se puede, vamos. sí, si quieres aventurarte o... Pues básicamente, a ver, es la historia de un aspirante a pintor, o no sabría decir, o bueno, él quiere ser pintor, ¿no? Que en realidad solo dibuja bocetos. Sí. Que además son autorretratos, creo, ¿no? Sí, mira, acabo de encontrar el dato, perdona que te interrumpa, de la actividad pictórica de Hermann Hesse. Cuando murió, bueno, se sumó a las 35.000 cartas de lectores, que eran centenares de acuarelas de sesgo expresionista e intenso cromatismo. O sea, centenares. Vale, sí, o sea que sí que fue acuarelista, porque si en el momento en que pintas centenares, pues supongo que vamos. Sí, le faltaba casa para guardarlo. Para guardarlo. Bueno, decía que nada, que el personaje ya no sé si por el hecho de que Hermann Hesse también fue pintor, es una especie de trasunto, de alter ego del propio autor, pero bueno. Lo que sí es que este personaje como que, bueno, intenta pintar, no se le da muy bien, no se le da muy allá, aunque sí que tiene cierta soberbia y él ve en lo que hace como un tipo de genialidad, aun cuando se dice a sí mismo, como no tengo escuela, y aún así que no tengo escuela, pues se me da más o menos bien, pues debe ser que sí, que va algo para esto. Y en un momento dado, este hombre, bueno, no, en un momento dado no, se nos dice que alterna la pintura con la lectura de biografías de artistas famosos.
supongo que como para alentarse a sí mismo a alcanzar la fama, ¿no? Sí, y esto es algo que a día de hoy incluso es muy común entre todos los artistas. Esto Sí, 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 en si haces realidad. tú, o sea, tú lo haces, yo lo hago, lo hace todo el mundo que quiere que Pues lo se he pegue. hecho, sí, quiero decir, es verdad, sobre todo a lo mejor cuando tenía 20 años, pero Ah, sí, sí, ¿no? Detrás de vidas de siempre son inspiradoras, es verdad, sí. o sea que es algo entendible. Y bueno, ahí descubre la vida de un pintor holandés que por lo visto empezó dibujando una silla, esa silla se hizo famosa, ¿no? Como que Mm, buscó algo anodino que dibujar, dio con la silla y la silla lo hizo famoso. Entonces él piensa, pues puedo hacer lo mismo, ¿no? Y mm, aquí la imitación. Y entonces busca en su habitación y ve que hay un sillón y dice, pues voy a pintar el sillón. Pero el sillón se le revela mm. y parece ser que no se deja pintar muy bien el sillón. Sí, eso parece, eso es lo que Eso nos da a parece, entender. eso se da a entender. Y nada, mantiene un diálogo con el Mm, sillón como tal. Llega un momento de frustración y finalmente decide salir a dar un paseo y en ese paseo tiene como una especie de revelación en la que decide que, bueno, que la pintura es un arte que trata lo superficial, pero que él en realidad quiere tratar lo profundo. Así ah, que ha decidido hacerse escritor. Y bueno, no sin ironía, ¿no? Pues supongo que está cargado de ironía. sí. Em, pues nada, básicamente se cierra el cuento con el sillón echándolo de menos, creo. Creo Sí, recordar. más o menos, sí. Yo aquí, a ver, yo lo que he visto en todo este relato, que como decimos es muy cortito, Ujú, es mucha simbología. Evidentemente tiene el trasfondo de una parábola, en la cual la parábola, para quien no lo sepa, pues es un cuento corto con una moraleja, ¿no? Con un dilema moral al final o a lo largo del cuento. Pero es que además aquí utiliza metáfora, utiliza la prosopopeya o personificación, lo que es lo de ujú, atribuir cualidades o habilidades humanas a objetos inanimados, como en este caso el sillón. ujú. Y básicamente aquí lo que yo veo, casi desde el principio, es un poco ese tira y afloja de la vida del artista consigo mismo, con sus frustraciones, un poco con sus ambiciones, más bien, Ujú. que además quiere conseguir de una manera muy rápida. Va Sí, ¿eh? buscando muchos atajos y es una persona que a priori se la ve caprichosa y con poca paciencia, ¿vale? Sí, sí, Em, es todo eso. sí, entonces, yo creo que, bueno, el joven habla consigo mismo, pero quizá el sillón representa aquí un poco la voz de la experiencia y la sabiduría, creo yo, conociendo un poco a Ges como por qué palo, no por dónde tira, pues creo que eso, que además, no le presta atención al sillón, salvo cuando lee en este libro o en la revista, no me acuerdo, no me acuerdo si Sí, era era un libro, sí, un sí, libro. era mm, Pero cuando lee que el artista este holandés había pintado, pues, el taburete. sí, Entonces en principio, de hecho, busca un taburete, porque piensa que lo que tiene que hacer es imitar tal cual. O sea, él quiere un claro, taburete, pero claro, claro, como no hay taburete, pues, se tiene que conformar con el sillón. así es. Es que, a ver, una cosa, yo, porque cómo dibuja al personaje al principio Hermann Hesse, que creo que lo he dicho, ¿no? Pero a mí se me antoja como un personaje soberbio, Sí, ¿vale? Porque por frases como se nota que tengo algo de pensador o cosa por el estilo, o cosa mm, por el estilo, pero bueno. Es un personaje soberbio, o sea, tiene ínfulas sin en realidad tener un fondo. Es lo que narcisista, creo que pretende decirnos, ¿eh? sí, sí, Na- narcisista, un tanto narcisista, la verdad, porque de hecho lo primero que haces es, se claro, dibuja dibujarse él, a sí mismo. se dibuja a sí mismo. Y yo creo que está tan ensimismado como en esa aspiración artística que él tiene que no ve lo que tiene alrededor, ¿no? Como que no Mm, mira. Porque esto como que se deja ahí patente en el relato varias veces, ¿no? Como que no es consciente de la guardilla ni de lo que le rodea.
Claro, por esto de que dices tú de que busca una silla, pero busca una silla porque no sabe ni lo que tiene. O sea, como que repara y dice, ah, espérate, yo tengo que tener algo por aquí, ¿no? Que se le parezca. Claro, y ahí hay otra metáfora. El hecho de no reparar en nada de lo que tiene alrededor, eso yo creo que es una metáfora de la vida misma, ¿no? De que está tan ensimismado consigo mismo y con su objetivo que no es capaz de ver más allá. Y a mí me llama la atención Así es. la frase una de las frases con las que empieza el relato, que es: le hubiese gustado llegar a ser pintor, pero para ello debía Ujú. superar algunas cosas bastante difíciles. Y para empezar, vivía tranquilamente en su guardilla, porque entiende Ujú. que para ser pintor hay que vivir en una guardilla, igual que luego aparece por aquí que cuando se va a pasear coge su sombrero de pintor o su sombrero de artista, ¿no? Sí, está lleno de clichés, ¿eh? Pero clichés de artista, ¿no? El sombrero Sí, de sí, pintor. claro. Como si un sombrero te hiciera artista o bueno, sí. Sí, yo veo varias críticas aquí a lo largo del relato, ¿no? Sí, Una de ellas, al pues postureo artístico, sí, básicamente. sí, claro, Sí, al postureo. De hecho, en un sí. momento determinado creo que insinúa que la pintura como arte pobre de expresión, ¿no? Pero de Ujú, forma sarcástica en boca ujú. de este chico. Luego también creo que hay una crítica aquí a tratar a la escritura como un oficio, entre comillas, fácil, ¿no? Al que Claro. recurrir de, pues bueno, no puedo con la pintura, pues vamos con la escritura que es más fácil, además, vi como mi vocación, eh, previa, Ujú. bueno, porque va saltando de vocación en vocación. Pero sí que es verdad que aquí hay mucho ego, hay una crítica al ego, al narcisismo de algunos artistas inexpertos que creen que pueden alcanzar la fama, pues eso, Fácilmente. únicamente, sí, fácilmente, únicamente imitando, por imitación, Claro, ¿no? claro. Si es que además, si te das cuenta, en realidad el tipo no trabaja. O sea, trabaja, pero de una forma muy vaga. Él hace ahí unos bocetos de autorretratos, ni siquiera Sí, son autorretratos terminados, ¿no? Hace bocetos. no, no. Pero él ya piensa, él ya se ve como artista, ya se ve como en su Claro. carrera, ¿no? Él de momento, pues como digo, imita a los famosos, quiere vestir, o sea, se viste, Claro, pinta como ellos, vive eso como es. ellos, pero en realidad se deja insinuar que no siente esa pasión que sienten ellos. Vale, Y que pues mira, hagamos una cosa. Perdona, es que sí, se me está ocurriendo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación de qué quería Hermann Hesse hacer aquí. Porque estoy pensando, ¿no? ¿Esto es autorreferencial o no? O sea, él era pintor y luego también escritor, ¿no? ¿Está haciendo una crítica a ese tipo de artistas o está haciendo una autocrítica con respecto a lo que él fue cuando era joven? pues no sabría decirte, porque además este relato se escribió, si no me acuerdo mal, cerca de 1930, 1900, no sé si 1929, 1920, en 1927. Aquí ya no Bueno, era joven. eso es, que ahí ya no era joven. Claro. Entonces, puede que sí que se refiriera a su época joven, pero aquí yo lo veo más como una crítica. Fíjate, que lo veo como una crítica a todos esos advenedizos que bueno, que querían imitar al artista, pero el arte no lo llevaban en las venas. Y era casi como sumarse a la moda, ¿no? Ujú. ¿Sabes a qué me recuerda? Yo que he escuchado mucho rap, sobre todo en mis 20 y tal, a la típica figura del novato, ¿no? Que siempre se la critica por esto, porque Mm, imita, porque pretende, pero no es real, ¿no? En el lenguaje del hip hop. mm. O sea, en el sentido en que no porque imites y vistas como y vayas a donde tienes que ir y actúes como, eso automáticamente te convierte en. Sí. Claro, lo que no sabemos es lo que te digo, no sé, porque quizás sería gracioso que fuera una doble pirueta mortal hacia atrás y se estuviera criticando a sí mismo, ¿no? A cómo él Bueno, fue, no sé. podría ser porque, a ver, él era muy dado a la introspección y a la reflexión. Mm, Aún así, hay un detalle, no sé si te has dado cuenta, A ver. y es que cuando él se pone, o sea, este chico intenta pintar el sillón, no lo consigue, se enfada con el sillón le contesta, ¿no? Ujú, Pues empieza a dar vueltas por la guardilla. ¿Y qué ujú, pasa? Que recibe, pues, del vecino de abajo unos golpes con un palo en el suelo o en el Sí, techo sí. del vecino. Y dice: alguien golpeó enfurecido el techo con un palo. Ahí abajo vivía un anciano, un estudioso, que no soportaba ningún ruido.
Esto aquí yo creo que también hay una crítica bastante abierta a ese postureo de la sabiduría, ¿no? Del estudioso sabio, que Ujú. sin embargo es capaz de pasarse años estudiando el modo de ser espiritual, pero a la mínima alteración del orden le incomoda y pierde los papeles, ¿no? Fíjate, a ti te ha sugerido eso. Sí, porque, Claro, claro, no es lo que me ha sugerido a mí, pero puede ser que las dos lecturas valgan en realidad. Es lo bonito claro, de y la aquí literatura. un poco se compenetra con el estado de este chico, que en realidad pues es un artista prematuro y la contraposición de este sabio que está debajo, que es un estudioso Claro. Ujú. anciano, pues quizá está criticando las dos partes, ¿no? Que igual el sabio no es tan sabio a pesar de ser anciano y el joven, pues por, por vestir como viste, por hacer lo que hace, tampoco es un artista. Yo lo he visto como que quería incluir el contraste y entonces pues una forma de incluirlo es como eso, como ese señor que da con el palo en el suelo o en el techo para, oye, deja de hacer ruido. Y que eso contrasta con el protagonista que se las da de artista. Y Sí. cuando el otro, digamos, para mí es como el que está ahí currando, el que sí que en cierta manera está currando, ¿no? O sea, No, pues yo lo he visto como una atención simbólica pues a la meditación y la paciencia, ¿no? Que es lo que conlleva un poco ser de hecho, tengo otra estudioso. teoría, Lucas, ya puesto, pero que se me acaba Venga, de dila, ocurrir. dila, hombre, aventúrate, dila, por favor. Son el mismo. O sea, en realidad es el mismo, pero más mayor. No es disparatada, No. no es disparatada, seguro, y seguro Si fuera que autorreferencial la historia, claro, podría sí. ser el de joven y el más adulto, como diciendo, cállate ya y ponte a trabajar. Claro, de hecho, el mismo edificio podría ser su propia vida, ¿no? Que la Bordilla fuera el inicio y va bajando pisos. No lo Se sé. sabe. Igual estamos Podría. sobreinterpretando un poco, pero No, pero yo creo que esto es un Germán poco lo que Germán, esto yo ¿qué? creo que es un poco lo que pretendía Hess, ¿no? El tema de darle al lector cosas en las que pensar, en las que Pues si, reflexionar. si lo que pretendía era que tú y yo hoy tuviéramos una charla sobre esto y nos desvanáramos un poco los sesos, lo ha Seguro, conseguido. seguro. No, no, aparte de que era una persona con tendencia a la autocrítica, además de la crítica general de la sociedad y del ser humano, como demuestran sus relatos. Y bueno, el hecho de que, de que hablemos sobre ello, seguro llegará otro lector y verá otro sentido, verá otra cosa, ¿no? Sí, Yo lo seguramente. veo así, como Es un lo bonito. poco una llamada de atención a esa fachada, ¿no? Que muchos artistas se ponen simplemente por el hecho de, pues eso, de querer ser llamados artistas. Eso queda patente, eso queda patente. Yo tengo aquí una cosa apuntada, si me permites, que es Mm, que, fíjate, a mí el narrador me ha parecido regular, ¿sabes? Pero no es que, mm, a ver, no le voy a ir yo ahora a soplarle a Germán G, pero claro, se me hace muy arcaico, pero es que también es que el cuento tiene ya su tiempo también, tiene casi 100 años. claro. Pero claro, es un narrador omnisciente, el típico narrador omnisciente que se mete en la cabeza del personaje para aclararte cosas que a lo mejor para mí no necesitan aclaración, Mm, ¿sabes? No sé. eh, no está mal, pero no diría que es una de las virtudes del relato, ¿no? Yo creo que la no, virtud del relato es el tema y cómo lo desarrolla a través del joven y del sillón y de todo lo que le sí. ocurre. Sí, a ver, yo creo que aquí Hermann Hesse, como decimos, no, su intención no era alabar su escritura, la calidad de su escritura, sino lo que contaba, ¿no? Al fin y al cabo siempre ha predominado en él, o sea, no quiero decir con esto que no tenga calidad, porque a mí me gusta cómo escribe, pero sí que tiende a la sencillez, Sí, es para sencillo. que, entonces tiende a la sencillez, yo creo que atiende a esa norma o sea, por una razón, que es para que llegue al máximo público posible y que se entienda dentro de lo complejo que es la parábola, ¿no? Que pueda llegar a ser, pues que se entienda la historia y que pueda asimilarse y digerirse de una manera o de otra. No, no, sí, Yo, yo si a te, favor de eso, ¿eh? Yo a favor de eso, sí, pero que yo, si te parece, sí. voy a leer el último Espera, párrafo del relato. espera.
antes de que hagas eso, que ya Vale, sería como para cerrar, solo mencionar una cosa, ¿vale? vale. Porque hay un elemento fantástico que no hemos reparado mucho en él, no hemos hablado mucho sobre eso, que es el hecho de que habla con un sillón y el Mm, sillón le responde. sí, Y solo mencionarlo, ¿vale? Pero él le grita al sillón, estúpido sillón, todo lo tienes torcido e inclinado, ¿no? Le echa la culpa mm, como a aquello en lo que se está basando para pintar. Y sin mm. embargo, el sillón le da una respuesta que es muy buena, que le dice, eso es la perspectiva, jovencito. Sí, una mejor antes, que es: "Vamos, mírame, soy como soy y ya no cambiaré". Sí, aparte de que Pero suena tiene aquella canción. sí, no, pero tiene mucho que ver con el tema de la perspectiva que dice luego. O sea, yo soy como soy, depende de cómo me mires, así me verás. Pero es que ahí yo creo que en realidad la magra del relato, aparte de todo lo que hemos estado contando, está ahí, ¿sabes? O sea, la clave. Es un poco la Sí, clave, creo. sí, sí, sí. ¿Sabes? Él, porque fíjate, no es el artista que culpa a aquello en lo que se basa para hacer arte porque está haciendo mal arte, por culpa de eso, ¿no? Mm, Y como tú dices, ¿no? La cosa en sí, el sillón le dice, yo soy como soy. O sea, claro. esto es cosa tuya. Y luego le habla de la perspectiva y a mí me... No sé, lo de la perspectiva, que además luego él ratifica, dice, ahora este sabio, este sabio no, este zafio sillón quiere dárselas de maestro. La perspectiva es asunto mío, no tuyo. Claro. Claro, ya, efectivamente. Y muchas veces la literatura y muchas veces la pintura es cuestión de perspectiva, realmente. O Sí, sea, la perspectiva es lo que importa muchas veces. estoy muy de acuerdo. Desde donde Estoy muy de mires, acuerdo. donde narres, ¿entiendes? Y bueno, es verdad que ahí sí que no, sí que parece como más una reflexión propia de un pintor más Sí, maduro, ¿no? El darse cuenta, de sí, la perspectiva, eso es cosa mía, pero sin embargo no la usa, al final es un copista, es un imitador, no sé, y muy sí, no, vago. no, es cierto. A ver, puede ser esto incluso una crítica al lector e incluso al público de arte, ¿no? El hecho de si yo no soy el artista, ¿no? En este caso, cambiando los papeles, a ver, yo soy lo que soy. O sea, Ujú. según cómo me mires, así me verás. Y porque es cierto que el pintor, este pintor, lo dibuja y cada vez que lo ve deformado, lo ve cada vez peor. Pero esto es también algo por lo que pasamos los escritores. Cuando tenemos un escrito, lo dejamos en el cajón y lo revisitamos, ¿no? Lo sacamos del cajón años después y decimos, oye, pues ya no tiene tanto lustre como entonces, porque yo he mejorado, he madurado y ya esto, pues veo defectos que antes no veía. Ya. Entonces, pero sí, al final es una cuestión de perspectiva, porque venimos, o sea, no hay que olvidar que estamos continuamente condicionados por nuestra situación personal, por nuestro entorno, por nuestros gustos. eh, Y, entonces, y bueno, que las historias se recuentan muchas veces también desde otra perspectiva y mm, la historia cambia. O sea, realmente la perspectiva es algo importante dentro sí, de. Bueno, y eso lo comparten, ¿no? Pintura y narrativa. No sé, solamente reparar en ese sí, detalle porque creo que ahí hay contenido, ahí hay mm, significado. sí. Yo creo que es un relato bueno, que se deja leer, que está interesante, que se puede sacar muchas cositas, como todo un Ujú. poco lo de Germán Gess. Y bueno, que es fácil de localizar en internet porque está en todos lados. O sea, se puede Ujú. localizar fácilmente y también incluso escuchar. Se puede ir por ahí alguna grabación. Y Sí, bueno, yo si te parece ya sí. para Claro, lo que te iba a decir, si quieres concluir con la lectura del último párrafo sí, y ya ver cerramos qué, con eso. claro, ya ver qué entienden aquí nuestros oyentes sobre en lo que deriva el relato, ¿no? Dice Ujú. así: el sillón de mimbre quedó olvidado en la guardilla. Le dolió que su joven amo se hubiese marchado ya. Había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos la debida relación. Le hubiese gustado muchísimo decir una palabra de vez en cuando, y sabía que podía enseñar bastantes cosas útiles a un joven, perdón, punto. Pero, desgraciadamente, todo se malogró. Esto es por lo que decía yo,
que a lo mejor simbolizaba la voz de la experiencia, la sabiduría. Bueno, Cierto, sí, tienes razón. Ahora que después de escuchar tu reflexión al respecto, es verdad que ahora como que he entendido yo también mejor ese final. Tal vez se refiere a eso, sí. Muy bien, pues bueno, nos hemos liquidado el sillón de mimbre de Hermann Hesse, creo, pues sí. básicamente. Y bueno, ya con esto no vamos a decir el relato que viene la semana que viene, porque vamos a mantenerlo en el misterio, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer así. Sí. Nada, Nada, decir a nuestros oyentes que, como siempre, que nos sigan en redes sociales, en iVoox, Spotify, etcétera. Lo tienen todo en la cajita de descripción. Decir que si os ha gustado, darle like, dejéis algún comentario, activad la campanita si estáis en YouTube para que os avise cada vez que subamos un vídeo de un nuevo episodio. Y bueno, nos encanta leer los relatos, pero también vuestros comentarios. Entonces, dejadlos abajo y sugerirnos, que siempre son bien recibidos. Y ya está. También deciros que si queréis apoyarnos, pues como siempre decimos Eric y yo, esto lo hacemos por amor al arte, pero tenemos libros, hacemos talleres, toda esa información la tenéis disponible en la cajita de descripción también. Pues el tema de la camiseta en la tostadora, si queréis invitarnos a un café también podéis, a cenar también se acepta, eso te iba a decir, que sea real. A mí, invitadme a cenar. claro, todo lo que sea invitación es bien recibido para comer y beber, o sea, estamos abiertos. Así que nada, una semana más. Ya nos vemos la semana que viene. Ujú. ¿No decimos con qué? No decimos con Y qué. Yo estaré la semana que viene en la Feria del Libro de Murcia, el día 12, lo digo para quien quiera asistir. aprovecha y Aprovecho hazte aquí el promo. promo. El día 12 estaré en la presentación del libro Los Delfines de Plata de Félix García Hernán, que lo tengo por aquí. Es verdad. ¿Vale? Eso es el día 12 a las 8:30 y en Murcia ya diré de dónde exactamente. El 13 y el 15, 13 por la tarde y el 15 por la mañana, también estaré en la Feria del Libro de Murcia firmando ejemplares de Sigurd de la Guadaña y de Tierra, el primer volumen del bestiario de Universo Mágico. Que está ya aquí. Y ya está. O sea, hay cositas por ahí. Nada, compartirnos, comentarnos, hablar de nosotros a la gente. Sí, y bueno, y hablarnos en los comentarios también. Sí, también nos podéis hablar. O sea, son comentarios abiertos. O sea, no censuramos. De momento, vamos, no tenemos así ningún hater potente. Así que nada, que lo dicho. Si os ha gustado, lo repito, dale like, suscribiros y compartir. Y bueno, cierra ya con tu frase. Cierra este programa en cremallera, como haces siempre. sí. No olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.